una de las realidades que vamos a ver a Jesús en su recorrido cuando habitó entre nosotros como verdadero hombre es las controversias que Jesús va a tener con los fariseos. Ayer veíamos una y era una controversia por el tema del ayuno. Recordemos que para el pueblo judío el ayuno era una práctica para obtener el perdón de los pecados. Y por eso Jesús no la va a tener en cuenta, porque el que perdona los pecados es Dios y la salvación no es retributiva. Es decir, yo no me salvo por lo que yo hago, porque yo me la gano por lo que yo hago, porque yo consigo las cosas por lo que yo hago. Entonces, hoy vamos a ver a Jesús en una gran controversia. No va a ser la única, pero sí muchas veces va a repetir la controversia sobre el mismo tema, y es la controversia sobre el sábado. Y nos narra el Evangelio de Marcos en el capítulo 2, desde el versículo 23 al 28, que cuando los discípulos iban de camino, arrancaron unas espigas, a lo que los fariseos van a controvertir a Jesús, preguntándole que por qué sus discípulos arrancan espigas en el sábado y no tienen en cuenta el precepto. Y lo que Jesús responde es bien importante y muy importante para el cristianismo, porque el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Cuando se estableció el mandamiento del día de descanso, el precepto solamente decía: trabajarás 6 días y al 7º descansarás, porque así lo hizo Dios. Ese fue el mandamiento de Dios. Pero ellos, interpretando y queriendo siempre dominar con la ley la voluntad de los hombres, empezaron a establecer otros mandamientos que partían, entre comillas, de ese mandamiento. Entre esos mandamientos estaba que en el día sábado no se podía sesgar, no se podía arrancar las espigas, no se podía sembrar, pero se podían hacer algunas cosas, como darle de comer a los animales, como salvar la vida. Algunas cosas sí se podían hacer. Entonces Jesús va a dejar claro, no se nos puede olvidar. Primer punto, los discípulos tenían hambre. Y Jesús les va a recordar en medio de la controversia lo que hizo David, que entró una vez al templo, tenía hambre y se comió lo que estaba consagrado para Dios, lo que era para Dios, lo que había sido dado para Dios como ofrenda. ¿Y por qué lo recordó? Porque no puede ser posible que por muy ley que sea, una persona se va a morir de hambre porque no se puede hacer esto o lo otro. El hombre no está hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y por eso vamos a ver a Jesús sanando, liberando, predicando en el sábado y haciendo muchas cosas que los fariseos, sobre todo, que eran los cuidadores de que la ley se cumpliera, van a controvertir. Sus discípulos tenían hambre. ¿Y por qué tenían hambre? Porque nosotros a veces pensamos que la vida de los discípulos era todo color de rosa. No, ellos tomaron una decisión, recuerden, incluso algunos dejar su trabajo para seguir a Jesús. Y por eso mismo Jesús, que conoce esas realidades, les permitía que hicieran esas cosas, no con el ánimo de ofender, sino que si una persona tiene hambre, ¿cómo va a ser más importante el que tiene que esperar hasta el día siguiente para comer porque hay una ley? Hay que tener cuidado nosotros los que nos decimos cristianos, porque hemos podido volver nuestra práctica cristiana una cantidad de leyes en la familia, prácticas cristianas en la comunidad, esto no se puede, esto sí se puede. Una cantidad de leyes que no son de Dios, sino que las hemos establecido nosotros
y que han traído mucho dolor y mucho daño. Cuando le damos a la moral más importancia que a la fe y la enseñanza de Jesús, nos quedamos siendo eso, moralistas, escrupulosos, pero no creyentes, no cristianos, que es muy diferente. Y nos puede pasar incluso con la práctica post-resurrección del día de descanso, del día del Señor, que es el domingo, en que a veces lo cogemos para otras cosas menos para el Señor. O por el contrario, moralmente hay que ir a misa como sea, así dejemos en la casa a un enfermo solo o no asistamos a alguien que verdaderamente nos necesita. Cuidado, porque nosotros hoy podemos ser punto de controversia, diciendo que más importante es el cumplimiento de una ley que el hermano, que la persona. Si su discípulo tenía hambre, por supuesto que él le iba a permitir comer. Por supuesto que él le iba a permitir arrancar las espigas. Es cierto que hay que vivir en un orden, pero que el establecimiento de ese orden no traiga dolor, rompimientos, rupturas, no traiga alejamientos de Dios, no traiga crisis de fe. Primero es la persona, y su discípulo tenía hambre y por eso le permitió que arrancara las espigas, porque él era el Hijo de Dios y había venido era para salvar, para acompañar, para enseñar y no para castigar como creían ellos, ni para confirmar que el hombre no era lo más importante. Al contrario, vino para confirmar que nosotros somos lo más importante para Dios. No que cumplamos una ley, sino que encontremos en Dios todo lo que nuestra vida necesita. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos a hacer buenos discernimientos. Ayúdanos a establecer el orden de la vida cristiana. Ayúdanos a enseñar. Ayúdanos a vivir sin causar escándalo, pero tampoco buscando complacer a los que están equivocados. Que tú nos des la fuerza siempre de que primero es mi hermano que necesita, antes que cualquier cumplimiento de la ley. Y mucho menos cuando esas leyes evitan que mi hermano trabaje para comer, evitan que mi hermano viva, juzgan, condenan a las personas en medio de sus necesidades. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos.